Quiero pedirle que puedan ponerse de pie, en primer lugar, para leer las Escrituras, abriéndolas en la Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos, en esta ocasión, aunque el boletín dice del 12 al 13, que va a ser donde nos vamos a entrar para el sermón, quiero que leamos hasta el verso 16. Así que yo tendré la lectura y usted me puede seguir en sus Biblias. Filipenses 2, del 12 al 16. Dice así: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, nos acercamos ante ti en esta mañana, en este día que ha sido consagrado, instituido por tu Hijo Jesucristo y por tus apóstoles, Señor, a través de todos los siglos, por medio del cual todo tu pueblo, cada una de tus ovejas en todo el mundo, Señor, ha separado esta mañana, este día, para reunirse con el resto de la congregación y adorar tu nombre, honrarte y glorificarte por lo que haces en nuestras vidas. De tal manera, Señor, de que nosotros hoy hemos venido aquí a este encuentro cara a cara contigo, a través del cual, Señor, elevamos nuestras acciones de gracia, nuestras alabanzas y peticiones ante ti, reconociéndote como la única fuente de toda providencia, de todo cuidado, de toda seguridad, Señor, y de toda gracia salvadora. Por eso, Padre, imploramos que según tu mucha bondad y misericordia, tú extienda tu mano de perdón sobre nosotros, de tal manera de que podamos ser limpiados de nuestras faltas y pecados delante de ti. Y que en esta hora, Señor, que tu palabra es abierta, podamos ser transformados por el poder de ella. Que tu Santo Espíritu que tú has dado a tu Hijo esté con nosotros, guiándonos a toda verdad y a la comprensión, Señor, de tu revelación, de tal manera de que podamos entenderla en nuestra mente, Señor, y también aplicarla en nuestros corazones y para el beneficio de nuestras vidas. Bendice a tus hijos aquí presentes, Señor, y a los que han de llegar, te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermanos, si pueden tomar sus asientos. Si me permiten, voy a poner el cronómetro. No quiero tener que irme como por 2 horas, ¿no? Según me dijeron, dice que la costumbre aquí es sermones de 2 horas, así que espero que hayan estado preparados, ¿no? De parte de la Iglesia de Balboa, les extiendo el más cordial de los saludos, un feliz año nuevo. Tenemos esta misión en nuestro corazón, en Panamá. Cada semana la tenemos presente en nuestras oraciones como iglesia. En cada oportunidad que un hermano dice que viene para Chiriquí, le decimos: hermano, si va a estar un domingo, no dejes de pasar allá si está dentro de tus posibilidades. Y ahora que he regresado, después de 10 años, 12 años de la última vez que estuve en Chiriquí, 12 años, ¿no? Y una deuda que tenía con David y Isaí, que me invitaban cada vez que podían. Yo le explicaba que yo me muevo con Israel, en tribu, ¿no? Así que si ustedes han visto, todos esos niños son mis hijos y mi esposa, y la logística para movernos, hermano, es serio, ¿no? Estamos muy apenados por todo el trabajo que estamos haciendo pasar a Isaí, Salim, quienes nos hospedaron. Así que estamos agradecidos. En esta ocasión, mis hermanos, el texto de hoy es Filipenses capítulo 2 y lo he preparado en 3 sencillos puntos. Lo primero, la tarea de nuestras vidas, la piedad, los recursos celestiales que Dios ha provisto para que podamos cumplir con esta tarea y finalmente, cómo podemos hacer en práctica esto.
A finales del siglo XIX, en el Inglaterra, alrededor de 1886, hubo una novela, no sé si alguno de ustedes es fanático de la lectura o la literatura, ¿sí? Así Romeo y Julieta, por decir algo, ¿no? El progreso del peregrino, tal vez, posible que sí. El Don Quijote, que nos hacían leer a todos en la primaria, posiblemente. Pero por allí en 1886 hubo una novela que fue lo que llamaríamos hoy en día un bestseller, ¿no? Que toda Inglaterra, Europa estuvo leyendo y se llamaba El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Y esta consistía en un drama en donde un abogado que tenía la función de investigar crímenes, era una especie de fiscal en Inglaterra, según el drama de esta novela, se encontraba en la investigación de una serie de homicidios y sucesos que estaban pasando. No sé si han visto Sherlock Holmes, las películas o esas novelas, ¿no? Así que este era esa especie de investigador, este abogado, ¿no? Lo que ocurría era que de repente en la Inglaterra había surgido una serie de asesinatos, como un asesino en serie estaba estrangulando personas, matándolas, así que este abogado estaba encargado de esta investigación, ¿no? Pero este abogado tenía un amigo que era médico, el doctor Henry Jekyll, y este médico estaba también ayudando al abogado a seguir con la pista, la autopsia de los asesinatos, ¿no? Para sorpresa de este abogado, nunca esperaría que el asesino en serie era su amigo, el propio doctor que le ayudaba, ¿no? ¿Qué ocurría? Este doctor había ideado una pócima, un jarabe, que al tomársela se convertía en el asesino en serie, una especie de Hulk, por decirlo así, ¿no? De tal manera que tenía como doble personalidad. Y en algunas ocasiones por la noche surgía este asesino en serie que se llamaba Hals, Edward Hals, y por la mañana estaba el buen doctor Henry Cayley, de tal manera que en una misma persona habitaba esta doble personalidad entre lo bueno y lo malvado. Y esto es interesante porque una de las cosas para el creyente está en esa lucha constante de su nueva naturaleza en Cristo con ese remanente de pecado, ¿no? ¿Cuántos han escuchado la expresión, hermano, hoy no estoy en el espíritu, así que mejor ni me mires, ¿no? ¿Alguien ha escuchado a alguna persona así, conocido? O a veces alguien dice una frase y uno por aquí que hermana, o sea, hermano, ¿qué está pasando? Cuidado, ¿no? O si tienes hijos, ¿cuántas veces has levantado la mano y después te das cuenta que estás en la iglesia y sobas de la cabeza del niño y le dices en la casa tú y yo vamos a arreglar cuentas, ¿no? Sí, está esa lucha, esa, tal vez diría, ¿no? No me malinterprete, esa dos naturalezas, ¿no? Está, por un lado, a veces en la iglesia estamos como el buen doctor Cayley, ¿sí? Todo amable, y por la noche sale de nosotros el terrible Hals, ¿no? En casa o en el trabajo, en alguna de estas circunstancias. Pero hay algo interesante aquí, en Filipenses, ¿no? Parece que Pablo entendía esta realidad. Él mismo estuvo expuesto a esta lucha con el pecado. Él dice, el bien que quiero hacer en mí no hago porque en muchas ocasiones está este mal, ¿no? En palabras de Martín Lutero, él decía que él pensó que cuando lo bautizaron, el agua se había llevado al viejo Adán, dice Lutero. Él pensó que allá va, se lo llevó el río Piedra. Adiós. Pero después se dio cuenta que, y disculpen la palabra, el desgraciado sabía nadar, dice. Salía nuevamente el viejo hombre en él. Y él pensó, guay, no se lo llevó el agua del bautismo, ¿no? De tal manera que estaba esa lucha en él. Pero Pablo dice aquí en este primer punto, ¿cuál es la tarea de su vida? Y este sermón está dirigido a creyentes, a personas que han nacido de nuevo. Pablo dice, ok, en el verso 1 de Filipenses, verso 12, capítulo 12. Así de la misma manera que ustedes eran obedientes cuando yo estaba entre ustedes, ¿sí? Por ejemplo, vine a Chiriquí hoy y todos los hermanos se portan bien, dice Pablo, un ejemplo. Pero cuando me voy, escucho de que hay entre ustedes discordia, pero cuando regreso a Chiriquí, un ejemplo, dice Pablo, todos están portándose bien. Entonces Pablo dice, bueno, a lo de Filipenses, cada vez que estoy entre ustedes en Filipos, no hay queja de su testimonio. Pero cuando no estoy, parece que sale el terrible Halls entre ustedes, ¿no? Por decirlo así.
Así que él dice, ya sea que estando yo presente, verso 12, y aún mucho más cuando no estoy presente, cuando estoy ausente, dice, ustedes, iglesia de Filipo, cada uno de ustedes tiene una tarea, la labor de su vida. Ocúpense en su salvación, trabajen en ello, esfuércense de tal manera de que estén muy involucrados en cultivar una vida de piedad, pero no lo hagan como una responsabilidad meramente como que, bueno, el apóstol acaba de decir que tenemos que ocuparnos de la salvación, así que, ¿qué más da? No, dice, háganlo con temor y temblor, ¿no? Así que Pablo, conociendo a los hermanos en Filipo, le exhorta a continuar con esa actitud de obediencia hacia las cosas de Dios. En términos sencillos, Pablo dice, tu obediencia a Dios, la manera en la que tú vives, la manera en la que te ocupas de tu salvación, no depende de que si el apóstol está o no está, si el pastor visita la iglesia o no. Hay un ser superior, Dios, quien ve todas las cosas. Los salmos una y otra vez dicen, los ojos de Jehová están sobre todos los hombres. ¿Usted se imagina eso? ¿Sí? ¿Qué pasaría si usted va por Bugaba, tal vez a visitar Bugaba Center, y ve que hay alguien atrás siguiéndolo, y usted va y la persona, usted se empezaría a preocupar, si no lo conoce, un extraño siguiéndolo, ¿no? Todo el mundo se preocupa si un extraño lo sigue en la vida real, pero no si lo sigue en redes sociales. Todavía no entiendo por qué, pero nos ponemos felices cuando, wow, 5 personas que nunca he visto en tu vida me dieron like y me siguen ahora, ¿no? Pero sí hay alguien que está constantemente con sus ojos puestos en cada hombre, dice la Escritura. Imagínense eso. Sí, en el lugar más oscuro, más recóndito, en la soledad de tu habitación, donde tú crees que nadie te ve, de los seres humanos, los ojos de Jehová están observándote. Así que Pablo dice, su obediencia no depende de mi presencia, si estoy o no entre ustedes. Ustedes deben ocuparse de su salvación, de tal manera de que lo hagan ante Dios con temor y temblor. Y es interesante esto porque si usted se toma el tiempo en casa de leer todo el capítulo 2, empieza Pablo en el capítulo 2 de Filipenses a hablar sobre esta humildad que el creyente debe tener. Y él invoca el mayor ejemplo de humildad que existe. Él dice, Cristo, teniendo todas las posesiones, gozando de la presencia inmediata de Dios Padre allí en la eternidad, se despoja, ¿sí?, de esa comunión en la eternidad para hacerse hombre, que fue lo que recordamos ahorita en Navidad, ¿no? Para encarnarse. Ustedes deben imitar ese carácter, deben entonces, por consiguiente, estar ocupándose en su salvación con temor y con temblor. Así que en pocas palabras, esta es la tarea de la vida del creyente. Y eso es bien importante que usted lo anote hoy en su mente y en su corazón. No hay otra tarea más que ocuparte en tu salvación. El título del sermón es ¿Cómo cultivar una vida piadosa? Y vamos hacia allá, ¿no? Si usted tal vez tiene la práctica como yo, ahorita a final de año hizo su checklist de todas las cosas que va a hacer en este 2023, ¿no? Este año, ahora sí, por fin, después de 30 y tantos años, hoy, este año, sí aprenderé inglés. Inglés. ¿Hacen eso? Su lista de metas. Ahora sí voy a terminar la universidad, o ahora sí voy a hacer tal cosa, o aquí o allá, ¿no? Los solteros dirán, ahora sí consigo esposa, sí porque sí. No sé qué va a pasar, Señor, pero mueve el cielo, ponga a Gabriel y a todos los ángeles allí para que llegue esa esposa, ¿no? Tal vez. ¿Qué mejor meta, no? Que en la número 1 poner cultivar una vida de piedad. Esa debería ser realmente nuestra primera meta. Antes de cualquier otra cosa que no es tan mal, no es tan mal querer hablar inglés, cambiar de trabajo, mudarte, tener una esposa o esposo, hacer crecer el negocio, eso está. Pero nuestra primera tarea, cultivar en este 2023 una vida de piedad. Por eso decidí que en este segundo domingo, si no me equivoco, ¿sí?, del año, traerles a ustedes esta exhortación. Así que esta es la tarea de la vida del creyente.
cada uno de ustedes debe estar muy involucrado, por no decir totalmente involucrado, en cultivar una vida de piedad, una vida en la cual están trabajando en su salvación. Porque en primer lugar, esto es un acto de obediencia. Quienes han nacido de nuevo están involucrados como un resultado obligatorio del nacimiento nuevo, están ocupados en esa vida nueva que han recibido, en esa nueva naturaleza. Es una evidencia de que son hijos de Dios. Y es interesante porque Pablo usa el término ocúpense. ¿Qué le decimos a un niño o a una persona que anda como ociosa? Oye, ocúpate en algo. Sí, o un compañero, tú no tienes ocupación. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron eso? Andas al garete por ahí, no tienes ocupación, busca algo que hacer, ¿no? Pablo dice, ocúpense, estén ocupados. En el texto, en el original, en el griego, es trabajar completamente, una labor continua, una ocupación constante. No hay descanso, no hay break en la vida cristiana. No hay, bueno, Señor, este año me voy a tomar un sabático y no viviré cristianamente el 2023. O sea, no existe eso. Tampoco 10 semanas ni horas. Ocúpense, estén involucrados, trabajen completamente. No una ocupación a media, sino completamente. En todo lo que implica tener el nombre de Dios sobre nosotros. Hijos de Dios, ese es el nombre que recibimos, ¿no? Soy hijo de Dios, llevo su nombre, su apellido, he nacido de nuevo, Él me ha hecho nacer por su simiente santa. Entonces, hijo de Dios implica eso. En la carta a los Efesios, Pablo le dice a la iglesia ahí, dice, vivan dignamente, en el original es, como conviene a hijos de Dios. O sea, el hijo de Dios, dice Pablo, tiene una forma de vida, vivan de tal manera. ¿Sí? Así que los hijos de Dios se encuentran dedicados a la piedad y esta es la labor que Dios le ha encomendado. Y nótese que el apóstol aborda esta necesidad desde una perspectiva que implica que esta labor de estar ocupados en salvación es una necesidad personal, individual. Sí, como esposos, yo debo estar preocupado en el alma de mis hijos, en el bienestar espiritual de mi esposa, pero en el mío. Y ellos, yo tengo que enseñarles a estar ocupado en la de ella. Mi esposa tiene que estar ocupada en mi bienestar espiritual y de los niños, pero en el de ella. ¿Sí? No es de que, bueno, ocuparse de nuestra salvación. El hermano David y el hermano Isaí tienen trabajo que hacer por nosotros. No. David, Isaí y ninguna otra persona, ni pastor en Panamá o Balboa, podrá ocuparse en la salvación de ustedes. ¿Sí? Porque es individual la salvación. Ellos se ocupan en pastorear, guiar, exhortar, estar allí, pero la labor es personal. Primero yo me ocupo en mi salvación de forma individual, porque cada creyente es responsable de estar al pendiente de su salvación. El día del juicio final ante Dios, cualquier cosa diré, bueno, Señor, yo fui hasta Chiriquí, le dije, ocúpense de su salvación. Oré por ellos. Las veces que pude compartir, nuevamente fui. Pero si ya Salín no lo hizo, Isaí, bueno, Señor, ¿qué podemos hacer, no? Es un asunto individual. Así que quiero aclarar algo aquí. Pablo no está afirmando que para poder ser salvo el creyente debe hacer obras de piedad. Es interesante eso. Él está diciendo, como has nacido de nuevo, te ocupas en tu salvación haciendo estas obras de piedad. ¿Sí? En Efesios capítulo 2, Cristo habla sobre, inspirando a los apóstoles sobre esta salvación. Estaban muertos en delito y pecado, pero Él nos ha dado vida, nos ha salvado por gracia, no por obras. Y es interesante lo que sigue en el verso 10, ¿no? Que Dios ha preparado buenas obras. Eres salvo por gracia, no por obra. Pero al ser salvo por gracia, Dios ha puesto buenas obras ahora delante de ti, que has nacido por gracia, para que andes en esas buenas obras. Él te ha salvado por gracia y ahora ha puesto delante de ti las obras de piedad que debes cultivar como resultado de haber nacido por gracia. Es todo lo contrario, ¿no?
Así que entre las primeras obras que vamos a producir como evidencia de conversión es que tendremos este sentido de urgencia de estar ocupado en nuestra salvación. Ese sentido de urgencia debe estar en cada uno de ustedes. Sí, yo sé que a fin de año, Navidad, Año Nuevo, arbolito, nacimiento, si es pavo, jamón, si es luz o estrellita, si es regalo o no, eso nos acapara, ¿no? Pero si usted envuelto en todo ese trajín, en ningún momento dijo, por ejemplo, oye, increíble, hoy es 24 y me la he pasado cocinando, el ama de casa, y no he ni orado, ni leído la Biblia, ni hecho devocional, o si van 8 días de enero y no he tenido devoción familiar, los que están casados, o no he tenido mis devocionales de manera lo más continua posible, hey, algo pasa, debe estar esa alarma y este sentido de urgencia. Cada uno de nosotros debe tener esta necesidad de estar involucrado, ¿no? Y no se trata de una actitud meramente religiosa, no se trata de que, ok, voy a ocuparme de mi salvación, todos, ¿sí? Ya oré, ya leí los credos, leí un capítulo de la santidad de Dios de Sproul, escuché los devocionales que están compartiendo en Balboa cada día, ya, me ocupé. Dios, no se trata de esa mera religiosidad, se trata de cultivar. Ahora bien, me siento un poco nervioso porque voy a hablar sobre cultivar en Chiriquí, con chiricanos, ¿sí? Así que cualquier error que cometan, yo soy colonense, ¿sí? Yo puedo hablar de mariscos, tal vez, bueno, ni tanto, porque aquí también ya me cuentan. Pero, ¿cuánto han cultivado por lo menos un culantro? ¿Sí? Ok, vamos al mismo nivel por ahora, ¿no? Mi esposa tiene una florero en la casa con una planta que siempre ha estado de este tamaño. Y mientras manejábamos hoy, yo le dije, esa no es tu planta. Era un árbol así de grande. Y que sí, así es mi planta. Yo dije, ok, o tenemos que sembrarla en Chiriquí, o tenemos que llevar un pedazo de Chiriquí para la casa y que crezca ese tamaño, porque la nosotros llevamos chiquita, del mismo tamaño, ¿no? Pero cultivar implica un esfuerzo, ¿sí? Tal vez en Chiriquí usted tira la semilla y ella va a crecer inmediatamente, pero nosotros que no estamos en Chiriquí, obviamente, ¿no? Aquí vi que hay arroz, maíz, ¿no? Caña de azúcar, palma de coco. Todo eso involucra un esfuerzo, ¿sí? Se prepara la tierra, se provee nutrientes, se siembra, se cuida de que no haya insectos, animales que se coman la lechuga, los tomates, la mosca esa que llega, ¿no? Hay toda una labor del agricultor, ¿no? El agricultor chiricano hace esa labor para poner los vegetales frescos en la capital, para que el capitalino diga qué caro que está, ¿no? 80 centavos el tomate, qué loco, ¿no? Pero todo lo que ocurre detrás es una labor. Cultivar una vida de piedad no es algo que usted tira la semilla y germina. Hay toda una labor, hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un sacrificio. Ocuparse de la salvación implica renunciar a cosas, renunciar a personas, renunciar a asociaciones, a relaciones tal vez. A veces no queremos ese sacrificio, no queremos pagar ese costo. Yo estudié ingeniería civil y cuando me gradué monté una empresa con un compañero de la universidad no creyente y nos iba de mil maravillas hasta que empezaron los conflictos de una perspectiva cristiana y una no cristiana. ¿Sí? Digámosles al cliente que costó $100 en vez de 50 y nos queda $50 más a nosotros. Pero eso es robar, pero él no se va a dar cuenta. Y entonces ya me di cuenta, yo en esa época, de que aquí o yo lo arrastro o él me arrastra, ¿no? Así que con todo el dolor tuve que cortar y perder realmente. Quédate con todo, yo no sigo. A veces no queremos eso.
pero cuesta. Cultivar una vida de piedad es un sacrificio. Es algo que debemos hacer sí o sí, ahora, aquí, en vida. En muerte no. En muerte es ante la presencia de Dios. Si eres de su oveja, pasa, buen siervo fiel, hijo mío. Y si no hiciste sacrificio en tierra, no fuiste nacido de nuevo, no te conozco al lago de fuego. Así que cultivar una vida de piedad se debe hacer también con temor y con temblor. Es interesante que Pablo agregue esa expresión, porque era probable que, bueno, sí, voy a hacerlo de una manera indiferente, religiosa. Y Pablo dice, no, aún eso, de vivir cristianamente, de vivir trabajando en tu salvación, debe hacerse como un acto reverente ante Dios, ¿no? No es con un espíritu indiferente ni religioso, sino con un espíritu sincero y devoto, un espíritu y un deseo de modelar tu vida, tu carácter a los estándares de Dios. No se trata de cultivar una vida piadosa en dependencia de mis propias fuerzas y justicia, sino en total dependencia de Dios, confiando plenamente en todas las cosas de la vida que Él proveerá, bien o mal. Eso es providencia. Yo espero en la providencia de Dios. Implica que yo sé que todo lo que Dios orqueste según su propósito para mí, enfermedad, salud, riqueza o pobreza, abundancia o necesidad, Él lo está haciendo porque es lo que es bueno para mí. Con temor y temblor implica también tener un alto concepto de las cosas de Dios, tratar con respeto todo lo relacionado a Él, su palabra, su casa, que es la iglesia, si sea un local pequeño como una gran catedral. Si es el lugar que se ha separado para la oración a Él, tratarla con respeto. Su palabra no es para estar en el anaquel o en el estante, es para vivirla, para tenerla. El tema de la adoración que se separa para honrar su nombre también. Con temor y temblor también significa andar con un temor reverencial. No se trata de un temor de que, bueno, si hago algo malo caerá un rayo y me fulminará. Ese es un temor que es reactivo, ¿no? Los niños, bueno, no hago esto porque viene la correa, ¿no? Sino un temor reverencial, como de hijo a padre, ¿sí? Con humildad, con el deseo de conformarnos a los estándares de Dios. Así que si existe un verdadero temor y temblor en nuestras vidas por las cosas de Dios, por lo que Él representa, estaremos muy involucrados en procurar cultivar una vida piadosa. La tarea de nuestra vida será ocuparnos en nuestra salvación. Lo he repetido varias veces, es la tarea de su vida, es lo importante, ocuparse en su salvación. Y es interesante esto porque el verso 13 dice, nos deja ver que Dios ha provisto recursos celestiales, siendo un Dios bueno, un buen Padre, que Él dice, ok, te pido tal sacrificio, pero tranquilo, te proveeré de recursos para que sea posible. No es, bueno, vive una vida santa y ve a ver qué haces. No. El verso 13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su o para su beneplácito. Así que imagínense contar con esta garantía vitalicia, ¿no? Una garantía que nunca expira. A mí me encanta comprar cosas y que me den garantías. Generalmente la garantía para mí implica un plus al momento de elegir un producto. Este o este. Este tiene garantía de 6 meses y este de 1 año. ¿Ya me entienden? Porque ¿qué implica la garantía? Hay un respaldo. Hay alguien que dirá, por 1 año, un ejemplo, tráelo, no pasa nada, te lo repongo. Ahora imagínense esta garantía vitalicia. Como yo te he salvado y yo me gozo en salvar, dice Dios, yo voy a producir en ti ese deseo de ocuparte en tu salvación. Y yo voy a garantizar, haciendo obras de gracia, para que tú andes en ella. Hay una parte tuya, una santificación que es
producto de tu nueva naturaleza, día a día, en conformarte a Dios, pero el respaldo vitalicio de que al ser hijo de Él, eso se logrará. Será posible cultivar una vida piadosa, será posible tener este temor y temblor reverente, porque Dios estará ayudándote. Así que lo que significa es que verdaderamente pertenecemos a Él. Somos su heredad, su pueblo, sus hijos. Él está allí. Y hay algo, cuando hablamos de la santidad de Dios, me encanta cómo Gruden lo define. Dice que aunque Él está separado de todas sus criaturas porque Él es distinto a ella, Dios es santo y está cada día trabajando en que su fama, su gloria, su majestad, su honra crezca entre los hombres. Y no va a permitir que nadie atente o disminuya su santidad. Así que será posible, porque Él te ha salvado, que Él va a hacer que su fama, su nombre, su majestad siga creciendo entre los hombres, no porque lo necesite, ¿no? Sino entre los hombres como testimonio de que Él va a garantizar esa salvación, va a garantizar que sea posible vivir una vida de piedad. Mira lo que dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, mira esa garantía, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso que no creemos en que la salvación se pueda perder. Cuando decimos que la salvación se puede perder, estamos diciendo que Dios no tuvo la capacidad de retener esa nueva creación que Él obró y, bueno, se perdió. Por las Escrituras dan testimonio una y otra vez de que la buena obra, levantarte de tu muerte espiritual, infundirte aliento de vida, darte una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mente, ponerte mi nombre, eres mis hijos, darte obras de gracia para que andes en ellas, para que un pecado y se perdió. No, para perfeccionarla hasta el fin, dice Pablo. Garantía vitalicia. Es muy distinto a salvo, siempre salvo, me salvó y ya. Bueno, Dios, ya, haz todo, no. Hay un proceso, hay un deseo que se nos da de conformarnos a Dios. Efesios 2:10 habla, como ya dije, de este aspecto, ¿no? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que Pablo es claro a introducir los resultados de una vida que está en Cristo. Tenemos vida, somos salvos por gracia, dice en Efesios 2, resucitados en Cristo Jesús, y muestra de la misericordia de Dios ante el mundo, somos regenerados, una salvación que es por gracia, no por obras, pero, como ya he dicho, con el propósito de andar en esta hechura, en esta recreación que Dios hace en nosotros para andar en estas vidas de piedad. Y una característica de nuestra santificación, ya que el ocuparnos de nuestra salvación está relacionado con este aspecto de la santificación, es que en esta obra de vivir en santidad, de andar en santidad y de procurar la santidad involucra una sinergia, es decir, es una labor en asociación entre Dios y el creyente. No me refiero en este aspecto a una santidad posicional que el creyente recibe santo ante Dios en Cristo, sino a esta santidad que se conoce comúnmente como progresiva, ¿no? El creyente está ocupándose en su santidad, está trabajando en ella como testimonio ante los hombres, como evidencia de salvación. Es una sinergia, es una labor entre Dios a través de su Espíritu Santo y entre el hombre que está trabajando. Así que un resultado, una evidencia de una persona que no se está conformando a Dios es una persona que no está preocupada por su santidad, no está preocupada por una vida de piedad. No hay tal cosa como hoy no estoy en el espíritu o hoy ando en la carne. O la clásica, ese hermano es carnal. Pobrecito el hermano tal, aún es carnal. Eso es contradicción total. No existe tal cosa.
hermanos míos, es interesante que una y otra vez las Escrituras hablan sobre la necesidad de conformarnos en santidad a Dios. La santidad implica esta separación del pecado. El pecado es todo aquello que no se conforma a la ley de Dios, todo lo que contradice la palabra de Dios. Cuando pecamos estamos abandonando los preceptos de Dios y haciendo obras malas. ¿Sí? No estamos siguiendo el camino trazado por Dios. Estamos dejando que el temible Edward Hales, ¿sí? El de la introducción que les conté, esté opacando las obras del Espíritu como tal. Por lo cual nuestra santificación demuestra nuestro compromiso, pues es evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Nota usted Hebreos 12, es interesante este texto bíblico, me fascina aquí la armonía que Pablo enlaza entre cómo mi relación personal con el resto del pueblo de Dios está muy involucrada en la forma de santidad. Busca la paz con todos, dice Pablo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ves que entonces una vida de piedad es sinónimo de que eres creyente y estarás ante el Padre? No cultivar una vida de piedad es sinónimo de que no eres creyente y no verás a Dios. Sin santidad nadie le verá. Mira lo que dicen los cánones de Dor, artículo 3, 4, capítulos 3 y 4. Dice que Dios infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiere realmente, que era rebelde, se haga obediente. Dios mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cuan buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Así la voluntad, siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que como consecuencia de esta influencia llega a ser activa ella misma. Hay una garantía de cultivar una vida de piedad. Es posible hacerlo. Es la labor de nuestras vidas, porque toda la voluntad que se oponía en pecado a Dios y que aún sigue batallando con nosotros es vencida por las obras del Espíritu. Por eso es posible hacer buenas obras de piedad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sé que esperaríamos los 3 ingredientes para tener una vida de piedad, ¿no? O 4 sencillos pasos para vivir en santidad el resto del 2023. Pero mira lo que Pablo dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahí mismo en Filipenses, ¿no? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Es interesante que el término murmurar en el original tiene una raíz de la misma palabra que es para bramido. Yo le decía a mi esposa una vez, como hacen las vacas, las ovejas, murmurar, ¿no? Tienes interesante, ¿no? Y la Biblia habla de oveja, entonces vemos también cómo las escrituras condenan la murmuración. Si no me creen, están leyendo Éxodo, vean allí el episodio cuando murmuran contra Moisés. Y básico, no, nada, se abre la tierra, se traga un par de gente y cosas así. Ya. Dios dice, a murmurar, ok, ¿quién se opone a mí? Ya, trágase a esta gente. O pongan su vara aquí, vamos a ver, la que reverdece la que es y los que no, van a ver lo que pasará. Dios condena la murmuración. Nosotros somos los que le damos esa capa de, no es un pecado tan, pero la murmuración, como el adulterio, la homosexualidad, la fornicación, hermanos, destruye iglesia, destruye familias, destruye relaciones. Mira, haced todos, el verso 14, todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen o resplandecéis como luminares en el mundo. Acá tienen la tradición del palo encebado. Sí, solo lo de Puerto Armuelle. No, ustedes no saben qué es un palo encebado. Sí saben, ok, qué bueno.
Nunca me he montado a uno, pero en el pueblo de donde era había una festividad y allá ponía y veía a todo el mundo subir y caer, ¿no? Subir y caer. No hay dónde agarrarse, sino un solo poste, por decirlo así, ¿no? Irreprensible tiene esta connotación, sin arista para sujetarse. Es como, o sea, no hay cómo agarrarse de milagros, ¿verdad? No hay que señalar de milagro. ¿De dónde agarrarnos para hablar mal de milagro? O de David, o de Salim, o de Andy, o de Sara. Irreprensible, dice Pablo. Sean así, sin murmuraciones, sin discusiones entre ustedes, haciendo todas las cosas para que no haya quien pueda sujetarse o señalar o hablar de manera perversa de ustedes. Así que si es posible ocuparse de nuestra salvación, si es posible trabajar en ella, si es posible seguir la ruta de la santificación, si es posible hacerlo todo con temor y temblor, no con un espíritu religioso, si es posible levantarnos el domingo con ánimo para decir, ¿a qué hora es el culto? A las 10, me voy temprano. Y no, bueno, vamos a ver si voy. ¿Sí? Yo he escuchado excusas sobresalientes por no, hermano, ¿por qué no vino el domingo? Tenía tanta ropa por lavar, pastor. Así era, usted viera. Y yo, ok. Sí, y entonces tengo que lavar la ropa, no puedo ir el lunes con ropa sucia al trabajo. Ya, hermano. Si es posible. Es una obediencia voluntaria, no de mala gana, no es obligada, no es bueno, después si no voy hablan de mí, no, nace en tu corazón. Por eso Pablo dice, haz todas las cosas. Mira, te comparto este comentario de William Hendrickson sobre este pasaje. Él dice, todas las cosas, celos y murmuración y disputas. Debemos obedecer todos los preceptos de Dios de buena gana, de tal manera que no se revele la voluntad del hombre contra ellos por medio de quejas, de descontentos, a regañadientes, ni de la mente por medio de continuos y sutiles argumentos, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensible al juicio de los demás y sencillo quiere decir, dice, puros o sin adulterar. Interesante, ¿no? O sea, sin mezcla de mal, en lo más profundo de vuestros corazones y vidas. Sed hijos de Dios sin manchas. Así que Pablo afirma esto, para que seáis hijos de Dios sin manchas. Es interesante, ¿no? En medio de una generación en donde la iglesia evangélica está desacreditada a no más decir. Ya da pena decir que eres evangélico. Evangélico, tú santa, brinca, te revuelcas también. O, no, yo voy a una iglesia evangélica, la gente agarra su bolsillo así. Con miedo a que le pidamos plata o se la quitemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Creen que esta comunidad evangélica, estos creyentes se están conformando, ¿sí?, a la palabra de Dios? No, están involucrados en cultivar una vida de piedad, no, están involucrados en cultivar riquezas, en cultivar propiedades, en búsqueda de los beneficios de Cristo aquí y ahora. ¿Sí? En Juan 3, Cristo dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo dice, sean hijos de Dios sin manchas, los que han nacido del agua y del Espíritu, como dice Cristo. Son personas que a pesar de estar en la lucha de su viejo yo, del remanente de pecado, están tratando de andar sin manchas. Están tratando, involucrándose de cultivar una vida de piedad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, 3 principios, sí, porque sé que lo iban a necesitar. De las Escrituras hay mucho más, yo lo voy a resumir en 3. 3 que me han ayudado a mí, que me ayudan cada día. 3 principios que a veces digo, violé ese principio y por eso estoy en este problemón. No, el primero de ellos, no conformarse al mundo. Mientras cantábamos el himno 300, es interesante aquí que Newton
¿sí? John Newton subraya este aspecto aquí en la estrofa 2, las últimas dos oraciones. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Es interesante que alguien dijo que los cristianos no dicen mentiras, las cantan las mentiras. Porque aquí todos nosotros le estamos diciendo a Dios que ha sido precioso que Él nos haya transformado, nos haya hecho nacer de nuevo, hijo suyo, nos haya puesto un corazón ahora que es susceptible a Él y que desea a Dios, nos ha dado una nueva naturaleza para cultivar una vida de piedad. Eso es lo que cantamos. Así que el primer principio entonces va relacionado a este término. Transformarse y conformarse comparten la misma raíz griega, ¿no? El primer principio, no conformándonos al mundo. En Romanos 12, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, y utiliza la misma palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y allí la única diferencia entre conformarse y transformarse es el prefijo. Hay un juego allí en el griego, con forma y sobre la forma, es lo que está diciendo Pablo así. Entonces, conformarse al mundo implica adaptarse a él, parecerse al mundo, amoldarse al mundo. Así que tenemos iglesias en donde para alcanzar a los jóvenes, música estilo Bad Bunny, predicadores con arete y tatuaje, ¿sí? Yo tenía un estrés. Isaí, como 10 veces le pregunté, ¿debo ir con saco? ¿Me van a apedrear si no llevo saco? ¿Me van a tirar los gimnarios si no me pongo corbata? No quiero... ¿ya? Preguntando cuál era la costumbre y todo, ¿no? Y él asustándome, no, pastor, tiene que ir con gatito, qué sé yo, con tuxido. Ya yo estaba sudando. Entonces, no adaptarse al mundo, no amoldarse a esta generación, ser distinto a ello. ¿Sí? ¿Usted celebra Navidad? ¿Quién celebra Navidad? Es broma. Sí, pero no como el mundo, ¿verdad? Sí, usted, ok, voy a recordar la encarnación de Cristo, esta obra milagrosa, pero no como el mundo. ¿Cuántos estuvieron recibiendo el Año Nuevo a medianoche? Sí, qué paganos, hermanos. No, es broma, yo también lo tengo, no, pero no como el mundo, ¿no? No con baile, Samisandra, qué sé yo, ¿no? Sino esperándolo como creyentes, ¿no? Orando posiblemente, compartiendo en la mesa, dándole gracias a Dios por extender su providencia un año más. Ser distinto a ellos. El creyente está llamado a cultivar una vida que le distinga de la vida del mundo. No quiere decir que usted debe levitar y estar en su trabajo así, como una estatua católica, no, sino que las personas digan algo distinto en él. Mientras que todos aquí estamos con vulgaridades, chistes, cosas como tales, él no se involucra en esa cosa. No conformarse al mundo no significa que las damas no puedan tener pantalones. Aquí todas estuvieran en pecado, ¿no? Como muchas iglesias dicen. O que, bueno, no me voy a conformar al mundo, diría la mujer, no me voy a maquillar porque eso es del mundo. O no voy a tener joyas, o que los varones nunca puedan tener un pantalón corto, ¿no? No significa esas cosas. Una persona puede externamente aparentar una distinción al mundo por la forma en la que habla, se viste, pero internamente su corazón puede estar podrido por el pecado. Sí, no sé si ustedes han visto esas páginas en Facebook, mujer piadosa o dama del Señor, y ponen a la tipa como una puritana del siglo XVII, así, y todos los solteros cristianos, que no puedes vestirte así como una puritana y estar podrida por pecado. No implica que tienes que vestirte liberalmente, no, obviamente no, pero no es algo externo en sí. Claro, una verdadera conversión interna involucra un cambio externo, ¿no? Una metamorfosis. El creyente no se amolda al mundo, sino
se amolda, se conforma a los preceptos de Dios. El término conformarse es tomar la forma del mundo y Pablo dice, no te conformes a este siglo, transfórmate, ve, por encima de la forma. Hay una forma superior a la de este mundo que se nos ha dado, que es conformarnos a los preceptos de Dios, ser guiado e influenciado por el Espíritu Santo, no por la influencia del espíritu de este mundo. El creyente actúa encima de los preceptos del mundo porque tiene estándares más elevados, una ética más santificada, una ética familiar, una ética laboral, ¿sí? Una ética en el momento de estudiar que es superior. Yo estoy muy involucrado con el seminario y a veces tengo estudiantes que plagian trabajos. Y bueno, en la universidad nadie me dijo que no podía copiar. Bueno, ese es problema de tu profesor en la universidad. Tú no puedes plagiar, es un pecado. Tu ética como creyente es diferente a la del mundo, ¿no? Cosas como esas. Por eso es que somos luminaria en este mundo de oscuridad. El segundo principio, hermanos, para trabajar en cultivar y responder a la pregunta, ¿cómo cultivar una vida de piedad? Lo hemos respondido ahora. Bueno, no proveas para los deseos, no proveas, no te conformes al mundo, perdón. Y el segundo, no proveas a los deseos de la carne. Romanos 14:14, si no dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, no te conformes al mundo, pero ahora Pablo nos exhorta en esa epístola a los Romanos a no crearnos emboscadas nosotros mismos. Sí saben que es una emboscada, ¿no? ¿Sí? Nosotros mismos ponernos la trampa. Nosotros mismos proveer implica almacenar, trabajar con un fin. En este caso, no proveas combustible para tú mismo ser consumido por el pecado. Si eres soltero, no te expongas en una situación en donde tu pureza sea puesta a prueba. ¿Sí? No es como que, bueno, hay que evangelizar a las mujeres de la vida. Ok, vámonos a las 4 de julio, una avenida muy popular en Panamá, y a los bares, ¿no? Te estás metiendo a la boca del lobo en donde puedes terminar involucrado con una tipa de esa. No sé si entienden la metáfora. No proveas. En nuestro caminar hacia el cultivar una vida de piedad, debemos entender que es nuestra responsabilidad apartarnos del pecado. Y hermanos, Pablo le dice a Timoteo en las cartas, cuando lo está exhortando, una advertencia muy interesante. Y sobre todas las cosas que tienes que cuidarte, estoy parafraseando el texto, Pablo le dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Sí, nosotros somos tentados a decir, yo aguanto la tentación, yo la resisto. Que venga como quiera y pase el río de la tentación, así como a veces se pone el río Piedra, y te arrastra y pecas. Porque tú mismo te pusiste la trampa para que el pecado te devorara. Por algo la Escritura dice, no proveas para los apetitos de tu carne. No le eches combustible. Huye, como José de la mujer de Potifar. Él no se quedó y dijo, a ver, bueno, yo creo que puedo resistir. No. Ante la tentación, huyó. Aunque el fin último fue la cárcel, él no se expuso a ser devorado por el pecado, porque tu santificación, tu vida de piedad, tu salvación es la labor de tu vida, tu máxima prioridad. Conformarte a Dios. Después otras cosas. Primero, conformarte a Dios. Huye del bochinche, la mentira, la murmuración, la ira, la contienda, escapa del adulterio, la fornicación, la pornografía, hermano, la codicia, el orgullo, todas aquellas cosas que puedan arrastrarte a pecar. Cuando, por ejemplo, atiendo casos de algún joven o persona que está luchando con aspectos como la pornografía,
El primer consejo es cortar con la fuente. Si es el móvil, dame ese móvil acá y coge este móvil que trajo Vasco Muña de Balboa cuando llegó a Panamá, que solo recibe y envía llamadas, un ejemplo, o corta con esa laptop, o ve a ver que si tienes la fuente allí, vas a ser tentado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté siendo de tropiezo para ti, que corte. Y como dije al principio, la vida de piedad involucra sacrificios que muchas veces no estamos dispuestos a tomar, pero que son necesarios porque la salvación de nuestras almas es la prioridad de nuestras vidas. Y por último, como dije, estamos dirigiéndonos a creyentes, obviamente. El último principio que va a ayudar a conformar una vida de piedad es mantenerte unido a Cristo o perseverar unido a Cristo. ¿Y por qué? Uno puede preguntarse, ¿no? Se ha vendido la idea de que un creyente puede subsistir independientemente de la iglesia. Sí, decimos, no hay salvación en la iglesia, es decir, la iglesia no te salva, pero a veces no acompañamos lo que dice la segunda parte. No hay salvación en la iglesia, pero los salvados siempre van a querer estar en la iglesia. No sé si me explico. La iglesia no salva a nadie, la salva Dios. Pero si tú has nacido de nuevo, tú vas a querer perseverar unido a Cristo. Y Cristo dijo que Él es ¿qué? La cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y un verdadero creyente va a estar muy involucrado, comprometido en esta relación filial con el resto de la familia de Dios, ¿sí? De tal manera que va a estar perseverando a Cristo, tanto de forma individual, es decir, cultivando estas virtudes de la piedad en su vida, pero también de manera colectiva en edificando al cuerpo, edificándonos todos juntos a través del estudio de la palabra, de la reflexión de la misma, en la adoración, como hemos hecho hoy, en el partimiento del pan y el vino, en las oraciones, en la comunión, en los compañerismos. Porque ya no somos extraños, dice Pablo en Efesios 2:9, ya no somos extranjeros, ¿sí? Aunque estoy muy tentado ahora cuando me voy a pedir mis papeles en Guabalá, ¿no? De nacionalidad chiricana, decirle, bueno, ¿qué tengo que hacer para hacerme chiricano y ya no ser más extranjero aquí, por decirlo así? Pero somos todos conciudadanos, dice Pablo, de los santos. Y mira tú, Efesios 2:19, y sois de la familia de Dios. Tu familia es Balboa con ustedes. Somos una misma familia, hermanos. Preocupados por ustedes, amándonos en la distancia y tratando de tener la mayor cantidad de acercamiento posible. Ustedes pueden ir a Balboa, Panamá, y tendrán una familia allí esperando. Casi no dejamos que Milagro regresara, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La íbamos a secuestrar allá para que se quede. Pero debemos perseverar en Cristo, debemos cuidarnos unos a otros, perseverar en las Escrituras. Él dijo que no de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Además ha dicho que su palabra es el medio de santificación. Entonces contamos con recursos, con garantías, con las formas en que se puede hacer posible cultivar una vida de piedad. Y ya para concluir, mis hermanos, recordemos que es nuestro deber una vida piadosa para glorificar a Dios y para testimonio ante el mundo. La pregunta aquí que queda como reflexión es si cada uno de nosotros está trabajando en su salvación. Esa es la pregunta que solo puedes responderte tú mismo. ¿Tú estás trabajando en tu salvación? ¿Tú estás ocupado en tu santificación? ¿Tú estás siendo luz y sal para este mundo? No lo veas en términos como, bueno, si soy luz y sal en la provincia de Chiriquí,
¿Eres luz y sal en tu familia? Si es como mi caso, no todos en mi familia son creyentes. No sé, ojalá tuviese la bendición de tener una familia donde todos fueran cristianos, pero no es así. Tengo hermanas no creyentes. Tengo una abuela materna que es budista. ¿Sí? Y la pregunta es si yo soy sal y luz entre ellos, si tú eres sal y luz entre ellos, si tú estás ocupado en tu santificación, si la forma en la que estás viviendo te hace distinto al mundo. De tal manera que, por ejemplo, en el ámbito familiar, los no creyentes puedan decir, voy a ir donde él porque yo sé que él es creyente y él me va a poder dar una orientación de esto, aquella o aquella situación. Si estás cultivando una vida de piedad. Y es mi deseo, hermano, de que hayas podido ser confrontado por esta exhortación de las Escrituras. También es mi deseo de que tu corazón se fortalezca, que este deseo genuino de cultivar una vida de piedad para el beneficio de tu alma y para la gloria de Dios sea creciente en ti, sea una labor en la cual tú perseveres. Vamos a orar. Padre, nos acercamos ante ti, Señor, reconociendo nuestras debilidades y flaquezas. Sin la asistencia de tu Santo Espíritu, nosotros seríamos incapaces, Dios, de poder vivir de acuerdo a tus preceptos y tus estatutos. Cada día, Señor, somos tentados y luchamos con conformarnos a tu palabra, pero sabemos que es difícil. No obstante, hemos visto en tu palabra que tú has provisto recursos inagotables en tu palabra para que podamos hacer de ellos una realidad en nuestras vidas y conformarnos a vivir como hijos tuyos. Que en este día, Señor, tus hijos aquí presentes en la iglesia de David, Chiriquí, puedan, Señor, conformarse a tu palabra, ocuparse en su salvación. Sé que lo han estado haciendo, que puedan tener ánimo para hacerlo constantemente, Señor, mirando hacia la patria celestial y esforzándose cada día para agradarte a ti, Señor. Bendice a esta congregación aquí presente. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén.